Profe Oscar, sí. Mario Germán Rodríguez, docente del programa de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad de la Amazonía. En nombre de la universidad, el programa y el semillero de Sinergia, le damos la bienvenida a todos los participantes a este ciclo de conferencias de entrenamiento deportivo y afines a desarrollarse del 27 de mayo al 29 de julio del presente año. Este espacio académico pues, se creó con el objetivo de crear acercamientos interinstitucionales de carácter académico. Por otra parte, dar a conocer nuestro programa de licenciatura, el cual es uno de los programas más nuevos del país. De esta misma manera, queremos ampliar desde el programa el escenario de encuentros académicos, los cuales con el objetivo de compartir conocimientos y experiencias académicas. De antemano queremos agradecer a los docentes, docentes amigos que se vincularon a este proceso y nos dieron la mano para llevar este evento que se inicia el día de hoy y acudieron a nuestro llamado, como la Universidad de Antioquia, Universidad del Cauca, Universidad Surcolombiana y empresas del deporte y la actividad física y la salud, como lo es Fit After 50 más de Canadá, BTH de Chile, Sport Technology Micobi de Colombia. Para que tengamos en cuenta, los encuentros se van a desarrollar todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en un espacio académico. La idea es que durante el transcurso de las charlas, por favor, diligenciemos las asistencias, porque es fundamental para la certificación, la cual es totalmente, el ciclo es como estrategia. Para las personas que no alcanzaron a inscribirse, porque ha cerrado la plataforma, pues en el formulario de inscripción pues van a poderse inscribir y automáticamente quedarían inscritos. Todo lo que es con los enlaces, pues vamos a, de la misma forma como les llegó, así les digamos, haremos llegar la información de cada uno de los encuentros como el día de hoy. Entonces, a continuación, vamos a tener palabras de nuestro coordinador del programa, Mircea Estriviño, que es nuestro coordinador del programa. Bien, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, profesor Oscar, por estar aquí con nosotros, guiándonos en estas conferencias desde el programa de Educación Física. Como decía el profesor Mario, somos un programa nuevo. ¿Y cuál es la idea? Es ampliar nuestros conocimientos con este grupo de ponentes que tenemos durante este tiempo hasta el próximo mes, digamos que julio. Y pues bueno, darle la bienvenida a todos los que hicieron su inscripción para estar aquí por este medio tan importante como es YouTube y bueno, nuestras revistas que son tan importantes como es Kinesis. Ellos siempre han estado pendientes del deporte y sus afines. ¿Qué más nos queda sino agradecerles y decirles que no se pierdan ninguna de nuestras conferencias? Son 8 conferencias y que desde el programa estaremos pendientes de que, bueno, que salga todo bien, y agradecerle al profesor Mario, que ha sido un profesor muy comprometido con estas conferencias, donde se ha dedicado
a que esto se lleve a cabo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor Milciades. Un cordial saludo, coordinador del programa de licenciatura en Educación Física de la Universidad de la Amazonía, y al profesor Mario Rodríguez, docente del área de teoría del entrenamiento, muy amables por su invitación, muy agradecido por la invitación que me hacen y por estar acá en este espacio y hacer parte de este ciclo de conferencias, muy amables. Yo creo que sin más preámbulos, entramos en materia. Hablando con el profesor Mario, veíamos que el tema de las capacidades coordinativas es un tema muy importante y era muy pertinente en este ciclo de conferencias, por eso elegimos este tema de la conferencia Manifestaciones de las capacidades coordinativas y su práctica variada. Mi nombre, Óscar Alfredo Montenegro Arjona. Vamos a dar una pequeña introducción del tema de las capacidades coordinativas para entender un poco el devenir histórico y la génesis del concepto y la clasificación de las capacidades coordinativas. En la actualidad hay diferentes denominaciones para hacer referencia a la coordinación. Algunas personas hablan de coordinación dinámica general y específica, otros de coordinación gruesa y coordinación fina o coordinación oculomanual, oculopédica. En realidad de lo que vamos a hablar es otro enfoque, otro punto de vista denominado las capacidades coordinativas. Asimismo, el entrenamiento de la técnica muchas veces se ha relacionado como un sinónimo del entrenamiento de las capacidades coordinativas. Y bueno, el entrenamiento de la técnica pertenece más al ámbito de la preparación técnica en sí misma, y las capacidades motrices pertenecen al ámbito de la preparación física. Estos son componentes diferentes del entrenamiento deportivo que distan mucho, no se puede trabajar como sinónimos, se diferencian mucho y sobre todo en el método de trabajo que vamos a abordarlo hoy. De igual manera, quiero hacer énfasis que cuando hablamos de las capacidades coordinativas, estamos hablando de aspectos relacionados con los procesos informacionales. Y como lo muestra la X, los procesos informacionales es diferente a hablar de procesos energéticos. El entrenamiento, el aprendizaje está muy ligado al entrenamiento de las capacidades coordinativas, que es diferente a un entrenamiento de la condición física, puesto que la condición física está muy relacionado con la supercompensación de las reservas energéticas, lo cual es diferente a buscar cambios estructurales del sistema nervioso central. Es decir, cuando hablamos de capacidades coordinativas, nos estamos refiriendo a los conceptos de la columna de la derecha, a los procesos informacionales que están relacionados con el control, la regulación del movimiento, todo el procesamiento de información. Y estos procesos no solamente están relacionados con el entrenamiento de las capacidades coordinativas, sino con otros ámbitos del entrenamiento que les voy a mencionar más adelante, pero que considero muy importante esta parte de entender algunos contenidos del entrenamiento deportivo como parte del entrenamiento del aprendizaje relacionados con cambios estructurales del sistema nervioso central y todos los procesos informacionales. Es muy importante. Yo considero que una gran parte del futuro de la teoría del entrenamiento está por este lado, por los procesos informacionales. Tal vez hemos investigado más los procesos energéticos, lo que es el potencial mecánico, metabólico del músculo, la capacidad de producir energía, de utilizarla. Hemos estudiado mucho la fuerza, la resistencia, pero tal vez los procesos informacionales considero que es un área muy importante en el entrenamiento deportivo, y a esta área pertenecen las capacidades coordinativas. Con esta pequeña introducción de contextualizarnos un poco en qué área del entrenamiento nos estamos moviendo, vamos a caer directamente en una conceptualización original de las capacidades coordinativas. El profesor que vemos en pantalla es el profesor Peter Hirtz, el cual a mediados de los años 70 realizó su tesis doctoral en la Universidad de Greifswald, en la Alemania Oriental. Parte de su tesis doctoral la publicó en la revista Teoría y Práctica de la Cultura Física, repito, a finales de los años 70,
Y en su tesis, él mencionaba el concepto de las capacidades coordinativas y una clasificación de las mismas. Pero no fue en esta universidad, sino en la Alta Escuela Alemana de Cultura Física, más conocida como el DHFK. En la actualidad, la Alta Escuela Alemana de Deportes está adscrita a la Universidad de Leipzig, como lo vemos en la pantalla, y fue en la Universidad de Leipzig donde se forjaron gran parte del cuerpo teórico de las capacidades coordinativas. Ese cuerpo teórico que se gestó en la antigua RDA se publicó en parte en la teoría del entrenamiento deportivo dirigida por el profesor Dietrich Harre, pero más que en la teoría del entrenamiento, donde se fortalecieron mucho los conceptos de las capacidades coordinativas, fue en la teoría del movimiento, escrita por Kurt Meinel y Gunther Schnabel. A la izquierda podemos ver el libro que circula en Latinoamérica acerca de la teoría del movimiento, donde está consignada las capacidades coordinativas. A la derecha vemos el libro de la teoría del movimiento, de fecha más o menos 2018, que aún se publica en Alemania y se sigue investigando y produciendo mucha información alrededor del tema de las capacidades coordinativas. Entonces, estos autores, Kurt Meinel, Gunther Schnabel, en su teoría del movimiento, amplían mucho el concepto de las capacidades coordinativas, cómo evaluarlas, la clasificación, la denominación y algunos aspectos relevantes relacionados con el aprendizaje motor, el control motor, que hacen parte de esta teoría de las capacidades coordinativas. Entonces, el concepto que vamos a abordar hoy es las capacidades coordinativas y sus diferentes manifestaciones desde el punto de vista de la teoría del movimiento de la antigua República Democrática Alemana. Para los autores mencionados, empecemos con el concepto. Las capacidades coordinativas son particularidades del rendimiento relativamente fijadas y generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la actividad motora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de capacidades coordinativas no estamos hablando de un movimiento en especial. Estamos hablando de procesos de regulación del rendimiento que están relativamente fijos y generalizados en los procesamientos de información. Es decir, que hace referencia al desarrollo de un programa motor con diferentes versiones o manifestaciones en el deporte, en la actividad física. Los autores en su conceptualización proponen 7 diferentes capacidades, denominándolas así: capacidad de ritmo, reacción, diferenciación, orientación, acoplamiento, equilibrio y cambio. Estas capacidades se han puesto de una manera aleatoria, es decir, no hay un orden fijo, no hay una jerarquía entre ellas, no hay una capacidad más importante que la otra, simplemente las hemos denominado así, y todas estas se manifiestan en los diferentes escenarios donde se practica el deporte, la actividad física. Por supuesto, algunas capacidades se van a manifestar más que otras o van a ser más relevantes que otras en dependencia del deporte que se esté practicando en cuestión o de la actividad física que se esté realizando. Miremos un poquito detenidamente cada una de ellas. La capacidad del ritmo permite al deportista proponer el tiempo adecuado a sus acciones específicas del movimiento y le permite adaptarse a un ritmo establecido o a un ritmo cambiado de improviso, el cual puede o no tener fondo musical. Esta capacidad coordinativa se aplica en movimientos globales o en movimientos parciales del cuerpo. Como lo dice la definición, normalmente asociamos el ritmo con un fondo musical, pero no necesariamente tiene que haber la presencia de música para que se manifieste esta capacidad. Esta capacidad se manifiesta en la necesidad de tener un ajuste rítmico a las variaciones temporales y espaciales del movimiento, y en algunos ejemplos que podemos ver donde se manifiesta más es en la carrera de aproximación, en salto al caballete, en el deporte de la gimnasia, en el pasaje de la carrera con vallas, en el pasaje de las vallas, en el deporte del atletismo o tal vez en la acción de doble ritmo en el deporte de baloncesto. La reacción se manifiesta en la realización de movimientos rápidos y breves en respuesta a estímulos,
Pueden ser señales acústicas, ópticas, táctiles o sinestésicas, causados por los cambios súbitos del entorno. La reacción se manifiesta en forma simple y compleja. Cuando hablamos de una reacción simple, estamos hablando de un estímulo conocido y una respuesta conocida, como puede ser, por ejemplo, la salida en natación en la prueba de 50 metros del estilo libre. Sabemos la señal que es auditiva y sabemos la respuesta que se debe dar ante esa señal. También la reacción compleja, pues, es la respuesta no conocida a un estímulo no conocido, como puede ser, por ejemplo, en el deporte del boxeo, donde un combatiente tiene que realizar un esquive ante un ataque del contrario. No se sabe en qué momento el contrario va a atacar, si con mano derecha o mano izquierda. Entonces, eso se denomina una reacción compleja. No se sabe el estímulo ante el cual el deportista tiene que reaccionar. Otra capacidad coordinativa es la diferenciación, la cual permite ejecutar en forma sutilmente diferenciada parámetros temporales o espaciales del movimiento. Es un trabajo de coordinación que está influenciado por la capacidad de distensión muscular, es decir, relajación, lo cual permite una regulación consciente del tono muscular. Esta capacidad de diferenciación nos permite diferenciar sobre todo la fuerza aplicada en un movimiento, la dosificación de los impulsos aplicados, por ejemplo, al piso para correr, para proyectar nuestro propio cuerpo en un salto, o la fuerza aplicada a diferentes objetos. Cuando hablamos de diferenciación, estamos hablando de esas diferencias sutiles que hay, por ejemplo, en la realización en los deportes de pelota, de realizar un pase del balón en proyección horizontal, en proyección parabólica, realizar un pase corto, un pase largo, esas diferencias entre diferentes trayectorias del balón o en las diferencias que tengo que hacer en la fuerza al aplicar y querer realizar un pase corto, un pase largo, pues es lo que se denomina esa distensión muscular, esa diferenciación entre uno y en otro movimiento. Entonces, el movimiento normalmente, la acción de batear, pues es el mismo movimiento, debe ser el mismo, pero la ejecución coordinativa varía un poco, es diferente entre ejercicio y ejercicio. La capacidad de orientación hace referencia a la capacidad del atleta de determinar la posición de su propio cuerpo y su movimiento con relación al terreno, a los materiales fijos o con relación a objetos en movimiento, los cuales pueden ser el compañero, el adversario, el juez u otros móviles. Esta capacidad de orientación pues se manifiesta mucho en la gimnasia, en los saltos mortales, en el deporte de voleibol, cuando la persona sirve y desea lanzar el balón a algún área específica del campo contrario, pues se necesita mucho y se manifiesta la capacidad de orientación. El equilibrio comprende el mantenimiento del cuerpo en estado de equilibrio, que a veces se puede denominar un equilibrio estático, comprende el mantener equilibrado el cuerpo durante la ejecución de acciones de movimiento o comprende la recuperación del mismo después de posiciones o situaciones cambiantes. Es decir, el equilibrio consta en perder el equilibrio, en recuperarlo sin caer, manteniendo siempre la ejecución del movimiento deportivo que se esté practicando. Cuando el equilibrio se relaciona más con acciones estáticas, los analizadores táctiles y sinestésicos son los que más están desarrollados o se involucran en esta clase de acciones, y cuando hablamos más de un equilibrio dinámico, son acciones que se ejecutan en forma rápida y con amplios desplazamientos, y el aparato vestibular es el que está más involucrado en esta clase de acciones. Algunos ejemplos de equilibrio, como lo dijimos anteriormente, está presente en muchas acciones al correr, al batear, en algunos elementos gimnásticos. Por supuesto, está la viga de equilibrio, en ejercicios de piso de suelo, en el patinaje artístico, al ejecutar las diferentes habilidades propias de este deporte, de giros, desplazamientos, saltos, caídas, y la idea es pues no perder equilibrio, continuar con la ejecución deportiva. El acoplamiento como capacidad coordinativa también se denomina combinación. Esta capacidad permite coordinar diferentes movimientos corporales parciales o cadenas de movimiento de varias habilidades motrices
Esta capacidad permite unir habilidades motrices y también se encarga de la coordinación segmentaria de extremidades superiores e inferiores del cuerpo. Cuando hablamos de acoplamiento, estamos hablando de la fusión de diferentes fundamentos de los juegos deportivos, como el fútbol, handball, hockey sobre patines, sobre césped, baloncesto, voleibol, donde se dribla, se corre, se detiene, hay un salto, un lanzamiento, hay un esquive, una finta. Esa combinación de habilidades se manifiesta por la capacidad de acoplamiento. También en los deportes de combate como el karate o taekwondo, el combinar diferentes técnicas de combate en estos deportes también va a estar regulado por esta capacidad de acoplamiento. Finalmente tenemos la séptima capacidad, se denomina adaptación, la cual hace posible adaptar o transformar el programa motriz de la propia acción con base en los cambios inesperados de la situación. El programa motor previsto se debe cambiar durante su ejecución como una respuesta adaptativa ante la modificación de las condiciones del entorno. Esta capacidad de adaptación pues está muy relacionada con la reacción y la orientación y se manifiesta, por ejemplo, en el voleibol. Si la persona desea hacer un ataque, un remate por la posición 4, e inicialmente pensó pues, rematar fuertemente, pero en el momento de ejecutar la acción resulta que tiene un doble bloqueo o tal vez un triple bloqueo y de manera inesperada se tiene que adaptar frente a ese cambio súbito del entorno de encontrar un triple bloqueo y tal vez decidir cambiar lo que había pensado de hacer un remate y tal vez ejecutar un toque. Entonces, esa capacidad de variar la ejecución está muy determinada por la adaptación. Bien, ¿qué hemos visto hasta el momento? Podemos intuir, leyendo las definiciones de las 7 diferentes manifestaciones de las capacidades coordinativas, que tal vez un denominador común es la capacidad de variar la acción, de variar el movimiento. Si tomamos como ejemplo la habilidad de lanzar, vemos que podemos lanzar diferentes objetos, diferentes texturas, o sea, objetos pequeños, objetos grandes, pelotas livianas, pesadas. Podemos lanzar a un objetivo estático, podemos lanzar a un objetivo que está en movimiento como en el juego de quemados, podemos lanzar bolsas de arroz, pelotas pequeñas, podemos lanzar objetos en dirección parabólica, a distancia como lo está haciendo la niña, en fin. En ese sentido, los autores Meinel y Schnabel proponen que el método para el desarrollo de las capacidades coordinativas se denomina el método de práctica variada, el cual es aplicable para cada una de las 7 capacidades que ellos han propuesto. Haciendo un pequeño paréntesis, con los compañeros que estamos estudiando y trabajando en la actualidad de las capacidades coordinativas, hemos identificado que hay diferentes propuestas de la variabilidad en el movimiento. Es decir, inicialmente la práctica variada de Meinel y Schnabel fue propuesta y estructurada para el desarrollo única y exclusivamente de las capacidades coordinativas. No obstante, hay otras propuestas como la variabilidad de la práctica de Smith, el aprendizaje diferencial de Shorthorn o las variables de práctica de Davis y otros. Estas propuestas de práctica variada se plantearon estructurados pensando en el entrenamiento de la técnica. Pero la particularidad más importante de la práctica variada de Meinel y Schnabel es que es un método dedicado única y exclusivamente al desarrollo de las capacidades coordinativas. Pero es importante que no perdamos de vista que también hay otras propuestas de variabilidad del movimiento, no solo para la técnica, sino también en la actualidad se están proponiendo para el desarrollo, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento táctico en deportes de conjunto. El método de práctica variada que nos proponen los autores Meinel y Schnabel está estructurado en algunas medidas metodológicas como variar las condiciones externas del movimiento. Esta medida metodológica tendrá algunos aspectos de aplicación como variar el terreno, las instalaciones, los rivales, compañeros e implementos, y esta medida metodológica tendrá un efecto predominante sobre la capacidad de adaptación, orientación y diferenciación. Asimismo,
nos propone la medida metodológica de variar la ejecución del movimiento y se pueden variar algunos elementos del movimiento como la amplitud, la dirección de aplicación de la fuerza en el movimiento, variar la velocidad en la ejecución del movimiento, la posición final o inicial del ejercicio, variar la magnitud de la fuerza aplicada, cambiar el movimiento parcialmente, variar el ritmo de movimiento o trabajar con el lado no dominante. Esta aplicación metodológica tendrá un efecto predominante sobre la capacidad de ritmo, diferenciación y acoplamiento. Está la orientación metodológica de variar la entrada de información. Hace referencia al suministro de información, el cual se debe eliminar o limitar, o tal vez se puede dar información adicional. Recordemos que la información que entra en los aprendices es una información para el aprendizaje motor, sobre todo es información acústica, visual, táctil, sinestésica. Entonces, eliminar o limitar la información va a tener un efecto sobre la capacidad de equilibrio, orientación, acoplamiento. También tenemos la orientación metodológica de combinar habilidades motoras. Es insertar movimientos en combinación, la cual puede ser sucesiva y simultánea también de habilidades, o incorporar una carga previa de equilibrio. Cuando se aplica la orientación metodológica de combinar habilidades, estamos teniendo un efecto predominante sobre la capacidad de acoplamiento. También está la orientación de práctica bajo presión de tiempo. Aquí se debe aumentar la velocidad de movimiento y la velocidad de reacción, pero sin perder la precisión en el mismo. Esto va a tener un efecto predominante sobre la capacidad de reacción, orientación y acoplamiento. También otra medida metodológica que notan los autores es practicar la habilidad después de una carga previa. Es decir, organizar una carga previa de tipo condicional y posteriormente aplicar la carga coordinativa. Esto va a tener un efecto predominante sobre la capacidad de equilibrio, diferenciación y reacción. Con base en el método de práctica variada y su estructuración metodológica que nos proponen los autores, pues vamos a dar unos ejemplos concretos. Vamos a ver algunos ejemplos concretos de la habilidad de driblar, los cuales han sido extraídos de este libro, Las capacidades motrices tempranas, que fue publicado por la editorial Kinesia hace un par de años atrás. Las capacidades coordinativas es un conjunto de capacidades que se deben desarrollar tempranamente en los niños, en la motricidad, en el desarrollo de su motricidad y también en la formación del rendimiento a largo plazo. Entonces veamos algunos ejemplos de cómo desarrollar la capacidad de driblar bajo la metodología de práctica variada y en el desarrollo de las capacidades coordinativas. Vemos los elementos que nos proponían los autores, las medidas metodológicas, en este caso variación de la ejecución del movimiento, los aspectos de aplicación y el efecto predominante. En este ejercicio consiste por parejas, un niño dribla 2 balones al tiempo, uno con cada mano, 3, 4 veces, y por medio de un rebote lo pasa a la compañera de trabajo y así sucesivamente. Otra forma de trabajar el drible desde el punto de vista de las capacidades coordinativas, seguimos con la variación del movimiento. Cada niño con su balón blanco-rojo, con el balón cada niño está driblando su respectivo balón, pero hay un tercer balón que se dribla con la mano libre, con la otra mano, y se deben hacer pases con el balón de manera continua, haciéndolo rebotar una vez en el piso. Entonces la idea es que vayamos pensando pues en estas medidas metodológicas que se pueden aplicar en el efecto que queremos, sobre qué capacidades queremos estimular que nos ayuden a mejorar la habilidad del drible, y también podemos ir pensando qué variantes podemos hacer a estas propuestas de ejercicios. Seguimos con la variación de la ejecución del movimiento como la medida orientación metodológica, driblando simultáneamente 2 balones, uno con cada mano, y respondiendo con un cabeceo un tercer balón que envía el compañero. Y después pues, van a cambiar los papeles. También en el drible podemos driblar simultáneamente 2 balones. Un balón, mantenemos el drible en la parte anterior de nuestro cuerpo y con el otro balón pretendemos rodear una de las piernas y posteriormente rodear la otra. Asimismo, con la medida metodológica combinación de habilidades motoras,
puedo seguir trabajando el mismo drible, pero combino también transportando el balón, dirigiéndolo de lado a lado con la parte interna de los pies. Seguimos combinando habilidades motoras como medida metodológica, cada niño con su respectivo balón verde-rojo, y hay un tercer balón que se van a compartir cada 4 o 5 dribles. Se dribla simultáneamente el balón y se le pasa al compañero, realiza 4 o 5 dribles y de manera continua siempre mantener los 3 balones en constante rebote de manera simultánea. Asimismo, combinando habilidades motoras, podemos seguir driblando un balón y un segundo balón estando lanzándolo en dirección vertical de manera fluida, sin interrupción. Estos son algunos ejercicios que se pueden hacer en el desarrollo de las capacidades coordinativas en la habilidad de driblar. Veamos otra habilidad, veamos la carrera de velocidad. Con el profesor Santiago Ramos de la Universidad de Caldas, de la ciudad de Manizales. Hace algunos años, con la editorial Kinesis, publicamos el libro La velocidad en el niño y se estructuró una metodología de trabajo tendiente a desarrollar la capacidad de ritmo y diferenciación. Entonces, los ejercicios que vamos a ver no son para desarrollar las 7 capacidades de manera simultánea, hacen énfasis y se fueron pensados para desarrollar sobre todo la capacidad de ritmo y diferenciación. Una estrategia que se usó en la carrera fue siempre utilizar mini vallas. Son vallas pequeñas de 1 metro de ancho y 18 centímetros de largo. Por ejemplo, en este ejercicio, sobre una distancia de 15 metros, las vallas están distanciadas 90 centímetros y la idea es pasar corriendo por el centro de las mini vallas, levantando las rodillas y realizando un apoyo entre las mismas. Por supuesto, la idea es hacerlo rápido, no enredarse con las vallas y cumplir un tiempo que plantee el profesor, el entrenador va a plantear un tiempo en los 15 metros, que sea de carrera rápida. Ojalá que sus tiempos se repitan, que se reproduzcan, o sea, que el niño tenga una muy buena capacidad del ritmo y sea capaz de reproducir esos tiempos, o sea capaz de un tiempo de referencia hacerlo un poco más lento o un poco más rápido. Otro ejercicio de la capacidad coordinativa sería parecido al anterior, lo que pasa es que se introduce 2 metros antes una elevación alternada de rodillas, un ejercicio de skip, de elevación de rodillas, y pasar de manera rápida por el centro de las mini vallas. En otro ejercicio, en una hilera de mini vallas dispuesta sobre 30 metros, las 3 primeras vallas se separan 80 centímetros, las siguientes 3 vallas se aumenta la distancia en 1 metro. Cada 3 vallas, la distancia entre las mismas se aumentará en 20 centímetros hasta llegar al metro 60, y de esta manera van a estar distribuidas todas las vallas sobre la distancia de 30 metros. Una vez más, la idea es cubrir la distancia en el tiempo propuesto por el profesor de una manera rápida, ejecutando un apoyo entre vallas sin enredarse y corriendo lo más natural posible, como si las vallas no existiesen o no estuviesen ahí. También podemos hacer algunas carreras lanzadas sobre 30 metros. Tenemos una carrera lanzada de 10 metros de aceleración y sobre los últimos 20 metros vamos a tener vallas distanciadas a 1,80 m. Las vallas son de altura baja, 18, 20, 23 centímetros. Entonces corro 10 metros y paso muy rápido por sobre entre las vallas distanciadas a 1,80 m, realizando un apoyo entre las mismas. Otro ejercicio también lanzado sería 10 metros de aceleración y sobre los últimos 20 metros pasar 4 vallas que estén distanciadas a 6 metros una de la otra. Todos estos ejercicios fueron probados, se han hecho con edades infantiles, con edades juveniles. Este es el ejercicio que se hizo en edades infantiles, niños de 8 o 9 años, que encontramos hicimos un pretest post-test. En el pretest encontramos que sobre la distancia de 50 metros, la línea roja, pues los niños aceleraban hasta un punto, más o menos los 25 metros, y una vez alcanzaban su velocidad máxima, pues la perdían gradualmente. Después de este pretest participaron de 12 semanas de ejercicios de coordinación como los que vimos todos con mini vallas, pensando en la capacidad coordinativa de ritmo y diferenciación, y en el post-test encontramos pues que la aceleración era más vertiginosa, que alcanzaban una mayor velocidad máxima con referencia al pretest, que esa velocidad máxima, una vez terminaban su aceleración, lograban una velocidad máxima y la lograban mantener por 10, 15, 20 metros y finalmente
perdían la velocidad. Estos hallazgos nos parecen muy importantes, muy interesantes, puesto que aquí no solamente que corrieron más rápido, sino que fueron capaces de mejorar su coordinación, sobre todo la intermuscular. Esa coordinación intermuscular entre músculos agonistas y antagonistas les permitió prolongar por más tiempo esa fase de velocidad cíclica máxima, a diferencia de como lo hicieron en el pretest. Bueno, también les quiero mostrar algunos ejercicios extraídos del libro Entrenamiento de las capacidades coordinativas y el enfoque en la práctica variada, una propuesta con el implemento deportivo M3 para el fútbol y otros deportes. Este es un libro que hemos escrito con los compañeros Jorge Mario Parra, Milton Mauricio Morales, que son docentes de la Secretaría de Educación del Departamento del Huila en Colombia, con los compañeros. Este es un libro que va a ser publicado muy pronto, esperamos que pronto, más o menos 1 o 2 meses con la editorial Kinesis, y aquí con los compañeros hemos desarrollado una metodología con el implemento deportivo M3, y eso es muy importante conocer, saber que se está escribiendo las capacidades coordinativas, porque como les decía al principio, cuando hablábamos con el profesor Mario Rodríguez, este tema de las capacidades coordinativas es un tema vigente, es un tema muy importante e incluso y hay muchas personas alrededor trabajando en este tema y en temas relacionados con el control, la regulación del movimiento. Quiero brevemente presentarles el libro a través de las palabras que muy gentilmente nos regaló el profesor Manuel Fernando Millán Suárez, un compañero docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCE en Bogotá, Colombia, el cual muy gentilmente nos regaló parte del prólogo y este es un extracto. El compañero nos comenta: la revisión documental presenta el estado del arte basada en una construcción teórica que abarca los paradigmas más estudiados hasta hoy, postulados por los cuales ha transitado el devenir histórico de la teoría y metodología del desarrollo de las capacidades coordinativas, incluso hasta llegar a los distintos constructos de las actuales teorías de los sistemas dinámicos y su aplicación al mundo del entrenamiento deportivo. ¿Por qué comentamos esto? Eh, Les decía al principio que todo este procesamiento de información, el entrenamiento ligado al aprendizaje, considero que es un área fuerte y es el futuro del entrenamiento deportivo. El compañero Manuel Fernando Millán también es un experto en las capacidades coordinativas y trabaja mucho toda esta parte de procesamiento de información, control del movimiento, sobre todo desde el desarrollo del pensamiento táctico en los deportes de equipo. También conozco otro compañero, el compañero Ricardo Jiménez, que también trabaja la parte de procesamiento de información, enseñanza técnica, táctica, desde las neurociencias. También tenemos muy buenas propuestas de trabajo del compañero Carlos Federico Ayala de la Universidad de Caldas, que también publicaron un libro con la editorial Kinesis y presentan una propuesta muy interesante de las capacidades coordinativas. Es decir, contrario a lo que uno pensaría, el entrenamiento de las capacidades coordinativas es un mundo por explorar y por eso estamos haciendo un esfuerzo grande en cada vez aumentar el cuerpo, el conocimiento alrededor de esta área del entrenamiento deportivo. Pero bueno, esperamos pronto hacer el lanzamiento del libro en la revista Kinesis. Del libro extraemos, como les comentaba anteriormente, del libro con los compañeros diseñamos el implemento deportivo M3. El implemento M3, su forma original es un hexágono más o menos de 50 a 60 centímetros de largo y en los vértices está articulado para permitir la formación de diferentes figuras. Algunas figuras del M3 que hemos estructurado son doble triángulo, Y, reloj de arena, doble pirámides, icona, Tetris, cometa, tau, trígono y lambda. Con estas figuras M3 que nos permite este implemento deportivo, hemos estructurado toda una metodología de trabajo. En el libro incluso incluimos 342 ejemplos de ejercicios que se pueden hacer con esta propuesta y la idea es compartir algo de ella en el tema de las capacidades coordinativas. Qué pena, aquí creo que tuve perdón, qué pena que aquí metí el dedo donde no era. Bueno. Entonces,
Entonces, por ejemplo, con la figura doble triángulo, podemos partir de una posición inicial, donde un primer apoyo, que está identificado, las huellas están identificadas con los respectivos números, podemos hacer un apoyo con pies cruzados, un segundo apoyo con pies abiertos y volver a la posición inicial, y esta secuencia se repite. Por supuesto, una vez que esta secuencia se repite, la idea es que una de las orientaciones metodológicas para el trabajo de las capacidades coordinativas es que una vez el niño logra cierto nivel de habilidad, ya ha alcanzado la estructura coordinativa, pues el objetivo no es tampoco que lo interiorice o que lo automatice, porque acordamos de la definición misma de las capacidades coordinativas, que es realizar muchas variaciones de un mismo movimiento, de una misma habilidad. Entonces, una vez se realiza la secuencia, introducimos, por ejemplo, la recepción, absorción y propulsión de un balón con las extremidades superiores, de un balón, de una pelotica. Después de 3, 4 secuencias de ejercicio se realiza un golpe a un balón que un compañero me envía, golpe con la cabeza, con el muslo, con el empeine. La idea de estos ejercicios es que dentro de sus variantes pues se introduzcan elementos propios de los fundamentos del deporte en cuestión. En este caso, estos ejercicios fueron pensados para el deporte del fútbol y así lo hicimos como les comentábamos. Tenemos la prueba de Y. Este ejercicio consiste desde la posición inicial, hacer un salto a pie junto al lado izquierdo de la figura, un segundo apoyo en posición de tijera, tercer apoyo, la tijera cambiada y cuarto apoyo, volvemos al final y terminamos en la posición inicial para repetir la secuencia. Recuerden que podemos combinar con ejercicios con las extremidades superiores, inferiores, golpe de implementos con la cabeza, absorción de implementos, lanzamiento, golpes con pelota de tenis. Entonces, eso se pueden adaptar a diferentes deportes. También en reloj de arena tenemos desde una posición inicial un primer apoyo a pie junto, segundo apoyo pies abiertos, número 3, 4 de frente, saltamos atrás 5, de nuevo pies abiertos, 7 y 8. Con la figura pirámides, desde la posición inicial tenemos un salto al centro, a pie junto, 2 pies abiertos, 3 adelante, 4 al centro, 5 de nuevo pies abiertos y 6 volvemos a la posición inicial. Con la figura Génesis, esta es la figura original del M3, el hexágono, de una posición a pie junto. Lanzamos un apoyo con pie derecho, mismo pie derecho 2, 3, cuarto, apoyo simultáneo con un cuarto de giro a la derecha, 5, apoyo, posición inicial, 6, pie izquierdo, 7, 8, solo pie izquierdo, el noveno salto, apoyo a pie junto y vuelvo a la posición inicial. En la figura Tetris empezamos con un salto con apoyo, primer apoyo con pie izquierdo en uno de los vértices del Tetris, número 2, apoyo número 3, a pie junto, 4 a pie junto, 5 pie izquierdo, 6 y puedo volver a la posición inicial. Aquí se puede terminar, hago la acción, un pequeño salto, un pequeño desplazamiento propio de mi deporte al lado derecho y vuelvo y empiezo. Como se dan cuenta, el título del método, la práctica variada, permite entender que lo más importante es variar permanentemente las ejecuciones, que tenemos muchas medidas metodológicas que mencionábamos, las cuales hay que aplicar, los cuales van a permitir un enriquecimiento de este trabajo de las capacidades coordinativas. Parte de todos estos ejercicios que hemos expuesto, sobre todo con las figuras M3, pues se han probado en la parte experimental, se han hecho algunas investigaciones y que se han publicado en la revista Retos. Este año hemos publicado el efecto del programa de ejercicios con las figuras M3 sobre la coordinación, donde damos un reporte de investigación acerca del efecto que ha tenido el experimento de aplicar esta propuesta metodológica, esta metodología de trabajo con las figuras M3 en un grupo de niños de la categoría sub-13. También hemos publicado un artículo acerca de la evaluación motriz, de la coordinación motriz, en un grupo de sub-13 también, en el deporte del fútbol. Bueno. Es decir, lo más importante de entender las capacidades coordinativas es que tienen su propio método de trabajo, porque lo que hemos
evidenciado en el terreno, en la práctica, es que no entendemos, no hemos comprendido a veces bien cuál es el método de trabajo que nos proponen los autores Meinel y Schnabel para el desarrollo de las capacidades coordinativas. Y creo que ahí es donde hemos estado fallando. Como complemento a estos ejercicios que hemos explicado de algunos trabajos que se han publicado en los libros de la revista Kinesis, pues vamos a ver algunos cortos videos donde se dan algunos ejemplos también del trabajo coordinativo, donde espero que a través pues, de la animación del video se entienda mucho más el concepto y el método de la práctica variada. Como se van a poder dar cuenta, en la proyección de estos videos, la oferta motriz es muy grande, la aplicación de las capacidades coordinativas va para edades infantiles, juveniles, para la tercera edad, se pueden hacer como parte del calentamiento, el trabajo coordinativo se puede hacer como parte central de la sesión de trabajo, en fin. Creo que me quedo corto en la explicación, mejor veamos los videos y los comentamos al final y hacemos las preguntas respectivas, que espero que haya muchas preguntas de lo que se ha abordado, porque de esta manera vamos a enriquecer mucho esta presentación. Bien, veamos otra propuesta totalmente diferente de trabajo de las capacidades coordinativas.
Ay, carajo. Veamos algunas metodologías de trabajo en el deporte del fútbol, cómo se pueden dar. Esto es parte del Club Bayern de Múnich. Bien. Tenía otra opción acá, pero la cerré. Vamos a ver si la podemos abrir. Bien. Profesor Mario Rodríguez, creo que con esto doy finalizada la intervención. Creo que estamos cumpliendo el tiempo y hemos abordado de una manera puntual la concepción y el trabajo de las capacidades coordinativas. Y este es el mensaje que les quería dar el día de hoy. Quedo dispuesto a sus preguntas, que espero que hayan algunas preguntas porque van a enriquecer mucho mi intervención. Muchas gracias.
Bueno, profe Oscar, muchas gracias por su intervención. De antemano agradecer en nombre de la universidad y el semillero de Sinergia, pues su disposición frente al llamado, ¿no? Porque pues la idea es eso, socializar las experiencias. Usted como docente investigador, con mucho tiempo de experiencia en el atletismo y además es instructor internacional de la IAF para Latinoamérica, ¿no, profe? Sí, señor, para el mundo. Para el mundo. Profe, por ahí tenemos una pregunta del profe Mikovi. Bueno, los que tengan alguna pregunta, lo podemos ir aquí en el chat. Yo voy. El profe Mikovi hace una pregunta con respecto. ¿Qué información se recoge cuando se está evaluando cada una de las capacidades? Dice el profe Mikovi, que es uno de los ponentes, que vamos a tener el gusto de tenerlo acá. Gracias, un saludo al profesor Correa, qué bueno que nos acompañe. Sí, la idea de las capacidades coordinativas es poderlas evaluar cada una de manera independiente, de manera aislada. Por ejemplo, la reacción yo la puedo evaluar con el test de Galton, con la varita del test de Galton, que es un palo, puede ser un palo de escoba con una graduación en centímetros, se fija un metro bien calibrado, se establece el protocolo de la prueba y ahí se puede, por ejemplo, establecer el tiempo de reacción a través de la aplicación de una fórmula sencilla que tiene en cuenta la aceleración de la gravedad. De acuerdo a los centímetros que el niño se demore en atrapar el bastoncito, pues va a tomar el tiempo de reacción. Cuando hablamos de una evaluación, una capacidad cognitiva de manera independiente, pues estamos recogiendo la información propia. Por ejemplo, la diferenciación se puede evaluar con el salto largo sin impulso. Yo puedo hacer la prueba de salto largo sin impulso, establezco un 100% y después le puedo pedir, solicitar al niño, tal vez con los ojos vendados, que realice saltos al 50%. Entonces se va a establecer la capacidad de diferenciación. Por ejemplo, si la persona salta 2 metros, el salto al 50% sería 1 metro o el salto al 75%, dependiendo del protocolo. Entonces, si es el 50%, un mejor salto de 2 metros, el 50% va a ser 1 metro. Y la idea es qué porcentaje de desviación, que la persona, si no salta el metro, si no saltó 95 centímetros, entonces establece la diferenciación en términos de porcentaje de la capacidad de diferenciar el salto al 50%. Y así con cada una de las capacidades, pues se evalúa el equilibrio, va a evaluar con la prueba de flamenco, podemos evaluar el equilibrio, el tiempo que permanece en equilibrio la persona. Entonces, de acuerdo al test, al protocolo, la idea es evaluar de una manera aislada y específica cada una de las capacidades coordinativas. Listo, profe. Por aquí tenemos a Rigoberto Gil. Nos pregunta, ¿las capacidades físicas condicionales tienen como aspecto importante de su desarrollo las fases sensibles? ¿Existen fases sensibles para las capacidades coordinativas? Sí, claro que sí. Un cordial saludo al profesor Rigoberto Gil, docente de la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca, desde Villapinzón. Un cordial saludo. Rigoberto, sí, muy amable por la pregunta. Entendemos que hay en el desarrollo del ser humano, sobre todo en las 2 primeras décadas, donde ocurren transformaciones de crecimiento, transfiguraciones, ocurren procesos de maduración, de crecimiento. Los grandes procesos de desarrollo del ser humano ocurren principalmente en las 2 primeras décadas. Dentro de las 2 primeras décadas, en la etapa prepuberal, es lo que se denomina la edad de oro del aprendizaje del niño, más o menos de los 7 a los 11 años para las niñas, más o menos de los 7 a los 13 años para los niños. En esa edad de oro, 7, 11, 7, 13 años, como lo dije, se considera la edad de oro del aprendizaje motor de los niños, es decir, es un periodo, cuando se habla de un periodo sensible, es que hay un momento acelerado en la capacidad de aprendizaje de los niños, en este caso, porque también puede haber en la parte de los adolescentes, también se puede manifestar una fase sensible después del pico de crecimiento en la adolescencia. Entonces, volviendo a los 7, 11, 7, 13 años, es cuando el niño manifiesta una capacidad muy grande de aprendizaje, porque fisiológicamente su sistema nervioso a nivel estructural
está muy maduro para poder recibir todos estos diferentes estímulos con base en el método de práctica variada. Entonces, sí hay fases sensibles para el desarrollo de las capacidades coordinativas, principalmente antes del pico de crecimiento, en las edades que mencionamos, y después del pico de crecimiento también se puede considerar una fase sensible del aprendizaje, pero no tan fuerte como esta primera fase antes en el periodo prepuberal. Bueno, profe, por acá otra pregunta. Más que pregunta es como la postura. ¿Qué opinión tiene la propuesta del entrenamiento cognitivo-motor? Nos pregunta el profe Ricardo Jiménez. El profesor Ricardo Jiménez, sí, dentro del desarrollo de todos estos procesos de información, de control del movimiento, del desarrollo de las capacidades coordinativas, lo que se entiende es que entre más canales de información estimulemos en el aprendizaje, mucho mejor. Es decir, que si frente a un estímulo visual o táctil o auditivo esforzamos procesos cognitivos que se relacionen con la acción motora, tanto en un componente técnico como en un componente táctico, pues va a enriquecer mucho más el proceso de aprendizaje. Listo, profe. Y por acá dice que si hay un orden específico, Giovanni Rojas Peña nos dice, si hay un orden específico para la evaluación, para evaluar las capacidades coordinativas. Bien, un saludo a Giovanni, muchas gracias por su pregunta. No, no hay un orden específico. Hay que determinar, tratar de identificar muy bien a través de la experticia, de la idoneidad del profesor, qué capacidades se manifiestan más en mi deporte. Por ejemplo, en la parte de la carrera con el profesor Santiago Ramos, identificábamos que el ritmo y la diferenciación se manifestaban más que las otras. Todas las capacidades, 7 capacidades se manifiestan. Pero entonces yo identifico cuáles son las que se manifiestan más. Tal vez la orientación, la diferenciación y la reacción se manifiestan más en un deporte de conjunto, en un deporte de pelota. Entonces, yo identifico qué capacidades se manifiestan más en mi deporte y pues la idea es tratar de evaluar más esas, pero yo las puedo evaluar todas y no habría un orden. Más es como la importancia o la relevancia que tiene, cómo se manifiesta esa capacidad coordinativa en mi deporte. Bueno, por acá David Sánchez, profe, nos dice que sería apropiado realizar estos trabajos con un deportista de categorías mayores, pero que por motivos de desarrollo en su etapa infantil tiene algunas falencias. Sí, siempre, como vimos en los videos, siempre el desarrollo de las capacidades coordinativas, digamos que no tiene, en términos generales, yo no le veo ninguna contraindicación. Es decir, una de las orientaciones metodológicas que están consignadas en los libros que mencionábamos es que se pueden trabajar toda la vida. No importa si esta persona, lo que entiendo en la pregunta es que esta persona de la categoría adulta tal vez no tuvo un buen desarrollo de las capacidades coordinativas en edades inferiores, tal vez su coordinación no es muy buena, la asimilación de los fundamentos técnicos del deporte tampoco es buena. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y si le hacemos coordinación? Yo creo que sí es bueno. No va a asimilar tanto como si lo hubiese hecho en las fases sensibles. Acuérdense que tenemos una fase sensible, es decir, que frente al estímulo que apliquemos en el niño, en estas edades 7-11 las niñas, 7-13 los niños, pues la aceleración, la capacidad de aprendizaje, la mejora del rendimiento coordinativo, pues va a ser muy grande y va a ser muy buena. Entonces, si le hacemos capacidades coordinativas a este adulto, pues él no va a avanzar tanto como un niño, pero también va a avanzar la parte de neurociencia, la neurología. En los últimos 2 años ha avanzado más que en los últimos 2000, es decir, en las últimas 2 décadas, el cúmulo de conocimiento que se ha hecho en la parte de neurociencia, que está muy ligado a las capacidades coordinativas, ha sido tan grande y ha sido más de los 2000 años previos. Es decir, la tecnología y el avance de la neurociencia nos ha permitido entender que el sistema nervioso del adulto es más plástico de lo que se pensaba, es decir, que sí vale la pena el reto de enseñarle al adulto, que el adulto sí es capaz de aprender, que sí es capaz de modificar su cerebro, porque cuando aprendemos no somos la misma persona, estamos modificando los programas motores que tenemos en nuestra memoria. Entonces sí vale la pena hacer esos trabajos con los adultos. Repito, tal vez no van a avanzar tanto como si lo estuviésemos hecho con un niño, pero el trabajo coordinativo es para toda la vida. Bueno, profe, ya para ir, hay varias
preguntas, pero ya creo que para ir terminando acá, para hacer pues, aparte de aclarar algunas preguntas de los que si es el horario, si es el mismo horario, de 4 a 5, la próxima charla, viene el profesor Andrés Palomino de Canadá, el que nos va a hablar sobre entrenamiento deportivo en adulto mayor, de 4 a 5, obviamente que les llegará el link a sus respectivos correos, o si no, directamente pues se pueden contactar conmigo. Hassan Clavijo, profe Oscar, dice, el trabajo de lanzamiento y atrapamiento de pelotas se considera como ejercicios para la coordinación ojo-mano o como patrones de manipulación. Bien, sí, el término de... muchas gracias a Hassan, un cordial saludo, fue alumno mío en el pregrado en la Universidad Pedagógica hace ya bastantes años. Cordial saludo y gracias por la pregunta. Sí, bueno, Hassan, de eso depende cómo queramos abordar teóricamente. No estamos tratando de imponer como un dogma, podemos denominarlo ojo-mano, podemos hablar de patrón de manipulación o de habilidades manipulativas, dependiendo de las características de patrón y habilidad, como se quiera entender. A mí me gustaría más denominarlo como capacidades coordinativas, es decir, si las asumimos como capacidades coordinativas, estamos poniéndonos las gafas pensando desde el punto de vista de la metodología de trabajo de la práctica variada. Y sería muy bueno aplicar ese enfoque, esa metodología de la práctica variada, porque va a enriquecer mucho esa coordinación ojo-mano o va a ayudar a madurar mucho ese patrón de manipulación o de lanzamiento, si se quiere, de lanzamiento. Entonces, no importa tanto el concepto, pero para mi gusto yo lo abordaría desde el punto de vista de las capacidades coordinativas y el método de la práctica variada. Pero no es que esté mal decir ojo-mano, ojo-pie, no, son otros puntos de vista, otra concepción, otra clasificación. Pero sería muy bueno, independientemente si es patrón de manipulación o coordinación ojo-mano, que fuese bajo el punto de vista de la práctica variada, que es lo más importante. Bueno, profe, ya para terminar aquí, los saludan desde la ciudad de Villavicencio, los saludan, Villavicencio Voleibol Club, que muchos saludos desde Villavicencio, desde Bucaramanga también nos saludan, Luz Marina Cáceres, excelente, profe Oscar Montenegro, gracias por compartir ese valioso conocimiento, que es la idea de este ciclo, ¿no?, de capacitaciones, poder ofertar y que sea un conocimiento universal, ¿no? También Freddy Rodríguez nos dice, muy bueno el curso. Freddy, por acá, nos saluda. Por acá Felipe Cadena, su pupilo, nos saluda a usted y a mí y a la organización por el evento y un abrazo. Pues como esos saludos, profe, de felicitaciones de María Rubio, bueno, agradecimiento. Qué bueno, Mario, porque creo que ese es el espíritu con que se organizó desde la Universidad de la Amazonía estos encuentros, es hacer academias, acercarnos un poquito como colegas y meditar, reflexionar y hacer un poquito de academia en torno a temas que nos unen y nos convergen a todos. Entonces lo bonito es eso, es que nos reunimos en torno a un tema y bueno, nos integramos y por lo menos nos damos un saludo. Eso es muy bueno. Bueno, para los que preguntan que dónde está la asistencia, pues ahí dice Kinesis, dice Front Office, ahí ese es el listado para que coloquen la primera conferencia, la próxima conferencia pues pondrían la segunda asistencia porque él toma pues la fecha y la conferencia, para así decir, la totalidad. Recordarles ser juiciosos con pues, el iniciamiento del formulario para de una u otra forma pues poder todo lo que con respecta a la certificación. Listo, profe Oscar, vamos a darle la participación a Diógenes. Él va a hacer la intervención, que es el encargado de la editorial, fundador de la editorial Kinesis. Entonces, vamos a escucharlo. Un momento. Hola, muy buenas tardes a todos los... ¿Sí, Mario? Sí, señor. ¿Listo? Sí. Buenas tardes. Oscar, muchísimas gracias. Excelente intervención, como siempre. Y para premiar a todos los asistentes, bueno, es bueno comentar que
Hay más de 500 personas inscritas al evento, ¿eh? Entonces es importantísimo la convocatoria y este tipo de actividades académicas que, por supuesto, pues por estos tiempos, gracias a la pandemia, se han incrementado afortunadamente. En la tarde de hoy vamos a tratar de premiar a los asistentes obsequiando el libro del profesor Óscar Montenegro, Las capacidades motrices tempranas, que él mismo ya presentó hace un rato. Mario, ¿tú podrías indicarnos cuál es la primera persona que se inscribió al seminario? La primera, ya le Sí. digo quién es. Sí, ya le digo, profe. Ya acá busco. Entre tanto, yo invito a todas las personas que están en este momento en el auditorio para que apoyen este tipo de actividades, de alguna manera se vinculen a la editorial Kinesis y nos regalen un gesto, un detalle, dándonos un like ahí en YouTube y suscribiéndose al canal de YouTube, cosa que pues no es trascendental, pero sí cuenta en algunos momentos el tema de estadísticas. Así que los invitamos a que nos apoyen. Bueno, por acá tengo, a ver, Marlene Magali de la Universidad Surcolombiana, con número de identificación 103-248. No hay necesidad de que lo digas, no hay necesidad de que lo digas. Vale. Listo. Marlene estará Magali está en este momento en el auditorio. Si está en el auditorio, se lleva el libro. Si no, pasamos a otra persona, a la siguiente. A la una. Hola. Por el chat, Magali. Si está, se escribe por el chat. Diga presente en el chat, si no. No, parece que no está. El siguiente. Quienes conozcan a Magali, por favor, saludos de Kinesis. Bueno, Diana Carolina González del IDRD, Bogotá. Bogotá. Diana Carolina. Va a tocar hacerlo de los que están en este momento, porque no están los que... Sí, la idea es que la persona que se lleve el libro debe estar en este momento en el auditorio. Vamos a hacer hasta 5 y si no, el libro queda acumulado. ¿Sí? Uy, está bueno el acumulado. Diana a la 1, Diana a las 2, Diana a las 3. La siguiente, Mario, por favor. Bueno, el siguiente es Jason Julián Chaparro. Jason Julián Chaparro. Estamos siguiendo el orden de inscripción, por favor. En este momento estamos... Jason. Hay un Jason, pero este es Andrés. Jason Andrés. No es ese, ¿verdad? No. Yo quiero el libro, profe. Jason, ¿qué decías? Jason Julián Chaparro, el de que estaba ahora. Jason Julián Chaparro, a la 1, a las 2, a las 3. Bueno, todos los que están en la sala siguen con oportunidad de ganarse el libro. Mario, por favor, la número 4. Vamos hasta el 5. Si no está, suspendemos y acumulamos el libro para el próximo evento. Bueno, vamos con el 10. Patricia Espinosa Garzón. Patricia debe decir presente si está. Si está en el auditorio, Patricia. Por lo visto, Patricia tampoco está. Bueno. La última opción para el día de hoy, por favor, profesor Mario. Bueno, vamos a ver. Leonardo del Castillo.
de la Liga de Patinaje de Bolívar. Liga Patinaje de Bolívar. Por aquí apareció Marlene Forero, que creo que fue la primera persona. ¿Sí? Sí, bueno, si no apareció el último que mencionaste, vamos a entregarle el libro a Marlene, que está aquí. Listo, perfecto. Marlene, por favor, se comunica con Editorial Quinesis por este correo que está circulando en este momento en pantalla. Nos deja sus datos, por favor, para poderle enviar el libro. Se le envía el día de mañana, ya hoy el correo pasó, así que se lo podemos enviar mañana. No sé en qué ciudad estás, pero felicitaciones, espero lo disfrutes y muchísimas gracias por estar presente. Mario, el micrófono es todo tuyo, por favor, puedes despedir el evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diógenes, por el apoyo y por estar ahí con el deporte colombiano y en la parte de que es las publicaciones de todo este conocimiento de nuestros profesores y profesoras. Bueno, antemano agradecerle de nuevo, profe, de parte de la Universidad de la Amazonía, programa Licenciatura en Educación Física, en nombre del Semillero Motricidad y Salud, Sinergia, y pues de mi parte, muy agradecido. No hay palabras para agradecerle. Que tenga una feliz tarde a todos los presentes. Muy amable. Aquí. Mario, ¿me permites otra nota, otra pauta publicitaria que se me olvidaba? Por favor, señor. A todas las personas que están en este momento inscritas al evento, Quinesis les ofrece el 50% de descuento únicamente en los libros de Editorial Quinesis para quienes están inscritos al evento. No es una promoción abierta a todo el público, únicamente para las personas inscritas oficialmente al evento. 50% de descuento en cualquiera de los libros de Editorial Quinesis. ¿Listo? Adelante, Mario. Sí, agradecer a todos los que tomaron el llamado el día de hoy, sí, que fueron bastantes, con respecto pues, al primer ciclo de conferencias, entrenamiento deportivo y afines. Ya prepararnos para entre 8 días por el mismo canal, de 4 a 5 de la tarde, con el conferencista Andrés Palomino, que viene trabajando desde mucho tiempo con el adulto mayor, ¿sí? Lo que es el entrenamiento en adulto mayor, obviamente que es colombiano, egresado de la Escuela Nacional del Deporte, con estudios de maestría en el tema. Entonces, ha hecho empresa en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, esperamos tenerlos de nuevo por este canal. Este ejercicio, este espacio que es de ustedes, es de nosotros, para de una u otra forma, pues, crecer y ir caminando en construir, ¿no? Construir y transformar espacios mediante el deporte, la actividad física, la salud, la motricidad y todas las manifestaciones que hay. Entonces, sin más preámbulos, pues, que tengan una feliz tarde y un saludo amazónico desde Florencia, Cali. Feliz tarde entonces, que estén muy bien. Bien, gracias a todos los asistentes. Hasta la próxima. Próximo jueves, 4 de la tarde.